Vamos a continuar con la historia de la filosofía antigua en este tema sobre los socráticos menores. Menores, ya como el mismo nombre indica, son los que siguen a Sócrates en su pensamiento. Sin duda alguna, Sócrates ha tenido diversos discípulos y muchos de ellos van a buscar la forma de poder seguir al maestro. No tenemos ningún escrito de Sócrates, ninguna línea de su pensamiento. Diversos de sus discípulos hablan del maestro, pero de una forma muy diferente. Pero podemos encontrar en Platón a un Sócrates o mejor expresado en el pensamiento platónico, aunque se puede observar que no se puede diferenciar de alguna manera el pensamiento de Platón y el pensamiento de Sócrates. Al parecer, Platón en sus escritos pone en boca de Sócrates algunas de sus ideas y viceversa, ¿no? Entonces, pero sin embargo, también en Aristóteles tenemos algunos escritos relacionados a Sócrates. Sin embargo, tal vez al ser o no haber tenido ese contacto directo con el maestro, nos referimos a Sócrates, pero sí esos 20 años que estuvo junto a Platón en la escuela académica y haber tenido esa convivencia, sin duda alguna ha podido en ese tiempo haber vivido el pensamiento de Sócrates y asimismo el poder expresarlo. Sócrates es importante porque va a girar, va a ser un, por así decirlo, eh, enfrentarse a los sofistas, a esa filosofía de la palabra, ¿no? A esa filosofía del arte de la palabra, a una filosofía en búsqueda de lo verdadero. Esa frase de Sócrates, el conócete a ti mismo, va a también ser expresado en toda su ética y asimismo esa ética iniciada por Sócrates va a continuar en las diversas escuelas posteriores. Una de las escuelas menores que siguen a Sócrates son los cínicos, ¿sí? Hoy en día este término es muy diferente al término que en sí eran propio de de esta escuela eh, socrática, ¿sí? Ah, es una escuela a la cual se les llamaba perros, ¿no? O cínicos. Y es esta frase expresa su filosofía. Es una vida también ligada al término socrático, ¿no? Del autodominio. Ese autodominio que es muy importante en el contexto de la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay dos conceptos muy relacionados, que es la sabiduría y la virtud, ¿no? Esta voluntad y esta realidad intelectual se relacionan íntimamente. Eh, Nuestra inteligencia como tal tiende al bien, ¿no? Eh, ¿De qué manera? De que el bien es lo único bueno, ¿no? El bien o la virtud es lo único bueno, ¿no? Por eso señala Sócrates de que la ignorancia es lo malo y el conocimiento es lo único bueno, ¿sí? Entonces hay dos conceptos muy importantes, ya que también Sócrates señala sobre el intelectualismo moral, ¿no? Que uno hace el mal no porque conozca qué es el mal, sino que hace el mal por desconocimiento del bien.
¿no? Entonces son conceptos importantes de poder recordar en la ética socrática que se va a continuar en las escuelas menores, ¿no? Sócrates nunca determinó un pensamiento, ¿no? No tenemos escrito del maestro, pero Sócrates nunca, al visualizarse, al ver que hay diversas escuelas, diversos discípulos que siguieron a Sócrates, nos podemos dar cuenta que Sócrates nunca determinó un pensamiento, ¿no? Sino que Sócrates, como su propia forma de vida, da a conocer, ¿no? Por ejemplo, ese querer hacer parir ideas, esa arte de la mayéutica, de que la persona misma se conozca a sí mismo y así conociéndose a sí mismo pueda conocer el bien de alguna manera, ¿no? Entonces hay una cierta contexto de una realidad absoluta, ¿no? Una realidad en la que todos somos parte, ¿no? El ser humano como un ser intelectual, y al ser un ser intelectual puede llegar al conocimiento del bien. Y es por eso, ¿no?, que señala que lo bueno es en sí lo moral, ¿no? Por eso relaciona la virtud y el bien, la virtud y la sabiduría, ¿no? Como dos conceptos muy importantes que también van a tomar la escuela cínica. Pero la escuela cínica, al igual como nosotros escuelas menores, van a llegar a una exageración en el contexto del autodominio, ¿sí? Los cínicos, hombres virtuosos, señalan que es el que menos necesita. Es el autosuficiente, el independiente, el cosmopolita y capaz de dominarse a sí mismo, ¿no? Eso es propio del pensamiento socrático, pero que los cínicos lo viven hasta un punto exagerado, ¿no? Se cuenta que uno de los cínicos, Diógenes, tenía solo un vaso, ¿no? Como propiedad solo tenía un vaso con el cual tomaba agua, ¿no? Y un día observa a un niño que bebía del río con sus manos agua. ¿Y qué es lo que hace este filósofo? Es eh, botar este único vaso que tenía, ¿no? Bueno, eso es algo que expresa ese autodominio, ¿no? El no necesitar de algo, ¿no? Y el vivir naturalmente. Esto es propio del pensamiento de los cínicos. Asimismo, vamos a continuar. Proviene del gimnasio de Sinosargo o del perro blanco, lugar donde Antístenes comenzó a explicarla, uno de los sofistas, al igual como Diógenes. Sus características son: carecen de valor, lujo y todos los placeres artificiales de los sentidos, ¿no? Este autodominio, el controlar, el dominarse a sí mismo en el contexto del tener, ¿no? Su religión es un deísmo sin teología ni iglesia. Carecen de espíritu cívico, ¿no? Hablamos de personas cosmopolitas, ¿no? Son mendigos, insolentes y entrometidos. Acá se habla del cosmopolitismo y poseen el sentido de igualdad y fraternidad humana. No entienden de clases sociales, son proletarios y están fuera de la paideia, fuera de la ciudad. Son personas que de alguna manera iban de lugar en lugar, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos Antístenes. Antístenes, Diógenes, uno de los filósofos de esta escuela, se relacionan mucho, ¿sí? Lo llamaban el Sócrates loco. La virtud es el más alto y único bien, ¿no? Tiene muy relacionado al pensamiento socrático. El placer es un mal. Quisiera antes enloquecer y experimentar un placer antes que experimentar un placer, es lo que señala Antístenes. El hombre debe vivir de acuerdo a su naturaleza, como ser racional, ¿no? Recordemos que la virtud y el bien está relacionado
al contexto de la razón, ¿no? Porque el hombre es su alma y la parte que le corresponde de la razón es el alma, ¿no? Esa es su naturaleza. Una personalidad fuerte, vivir en austera soledad y desprecio a los bienes materiales. Esto es muy importante en esta escuela y sin duda alguna vamos a observar esta forma de vida en algunos filósofos en la etapa del medioevo, ¿no? Y va a ver también una fuerte influencia en el cristianismo. Por eso algunos pueden señalar a Sócrates como un precursor a Jesucristo, ¿no? Dice Antístenes, ¿no? En el contexto del placer, ¿no? Si pudiese tener a mi alcance a Afrodita, la azotaría, ¿no? En una expresión de negación a los placeres. Tener dos cosas muy importantes. Eh, Siguen a Sócrates, pero también con cierta influencia sofista, ¿sí? Entonces, fundada por Aristipo de Cirene, que vivió hacia el año 435 a.C., los cirenaicos sostenían que la felicidad consiste en la serenidad de ánimo y que esta tranquilidad se obtiene por medio del dominio del hombre sobre sí mismo, ¿no? Este concepto de autodominio socrático vamos a verla y continuar viéndolo en las diversas escuelas, ¿sí? Y sin duda también estas escuelas o también el pensamiento socrático va a tener su influencia en los estoicos a posteriores, porque es Sócrates el que inicia este pensamiento sobre la ética. En los cirenaicos la virtud se reduce al placer, ¿no? Es una visión de un eudemonismo hedonista, ¿no? El fin es el placer. Los cirenaicos mantuvieron un relativismo materialista muy próximo a los sofistas, ¿no? Por eso decimos de que cierta influencia sofística, pero el conocimiento solo cuenta en los sentidos. Su ideal era un hedonismo radical, controlado por la prudencia, que nos hace buscar los placeres más útiles y evitar los que nos pueden causar daño, ¿no? O sea, uh, el poder eh, tener en cuenta de que el fin es el placer, ¿no? Eso es lo que nos causa la felicidad. Pero ahora no es cualquier placer, sino es aquel placer útil, ¿no? Aquel placer que nos, de alguna manera nos hace bien, ¿no? Es un eudemonista, hedonista práctico, ¿no? O pragmático, ¿no? Que nos puede hacer bien, ¿no? Ese es como parte de los cirenaicos de cómo interpretan este autodominio socrático. Es cirenaico, aunque lo ignore todo el que se jacta de beber indefinidamente sin que se le suba a la cabeza, ¿no? De alguna manera, pues, puede controlarse, ¿no? Ahí sigue firme ese concepto de autodominio. Los cirenaicos se afanaron en explicar los placeres a través de la siguiente división, tomando como ejemplo el movimiento. Acá tenemos el reposo, le corresponde en orden sensible la indiferencia. El movimiento brusco entraña dolor y el movimiento suave engendra placer, ¿no? Y esto orientado a dos cosas. Hay diversos placeres, sí, pero el cirenaico busca el placer más útil a la persona. Entonces, eso es una de las diferencias entre los diversas escuelas cirenaicas o de las diversas escuelas socráticas, ¿sí? Bueno, seguimos.
También tenemos otras escuelas que siguiendo el pensamiento socrático hacen una vivencia de las enseñanzas dadas por Sócrates. Así, tenemos la escuela megáricos, que son seguidores de Euclides de Megara. Ah, no hay que confundirlo con el matemático. Bueno, son diversos Euclides, ¿no? A lo largo de toda la filosofía, de la filosofía antigua tenemos diversos eh, personajes, ¿no? Teniendo en cuenta de que en un principio no había división de actividad, ¿no? Algunos eran físicos, algunos eran tal vez médicos, matemáticos, pero todos podrían también abarcar otras ciencias como hoy en día las llamamos, ¿no? Por ejemplo, filósofos, tal vez médicos, ingenieros, ¿no? Eso desde el contexto de la historia antigua. En este punto, eh, Euclides intentó la síntesis entre Parménides y Sócrates y propuso como ser uno inmutable al bien, del que hablaba el maestro, ¿no? Recordando aquí el pensamiento de Parménides. Sabemos pues de que para Parménides no existe el movimiento, ¿no? El ser es y el no ser no es. No podemos hablar de algo que no es. Por eso el no ser es contradictorio, señala Parménides. Entonces aquí hablamos de cosas inmutables, cosas que están en el grado de perfección, por así decirlo, ¿no? Entonces, este contexto de inmutabilidad le corresponde solamente al bien, ¿sí? Entonces, asimismo, es por eso que toda persona tiende al bien, ya que el bien es lo inmutable, ¿sí? Asimismo, pues, siguiendo las mismas enseñanzas del, del maestro. Asimismo tenemos otras escuelas, como son las escuelas de Elis y Eretria. La primera fue fundada por Fedón, antes esclavo, pero que alcanzó la libertad gracias a Sócrates, y tras la muerte del maestro se retiró a su patria. Elis, sus adeptos, mantenían que la filosofía era la salud del alma y el camino hacia la auténtica libertad. También tenemos a Menedemo de Eretria. Trasladó la escuela a su ciudad natal a finales del siglo IV a.C. Bueno, tenemos unas de las tantas escuelas desarrolladas desde el pensamiento socrático, ¿sí? Sin duda alguna, estas escuelas no nos hablan de un Sócrates a la forma del que nos habla Platón o a la forma de la que nos habla Aristóteles, ¿sí? Pero volvemos a reiterar de que Sócrates no determinó un pensamiento. Lo que buscaba Sócrates era que las personas pudieran conocer, pudieran preguntarse algo y asimismo buscar la forma de dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Es ahí el arte propio de la mayéutica, ¿no? Él hacía o ponía en ejercicio la mayéutica, pero también podemos dar a conocer de que buscaba que las mismas personas practiquen hacia sí la mayéutica, para de esa forma poder dar respuestas o esa estructura del pensamiento y poder tener ideas coherentes, ¿no? Recordemos el pensamiento socrático. eh, la persona es su alma, ¿no? El alma está, de alguna manera, tiende al bien. El hombre o el ideal del sabio o el ideal del filósofo es la sabiduría. Esta sabiduría es propia de la virtud. De modo que si el hombre o la persona hace o comete algo malo, lo hace por mera ignorancia.
que la ignorancia es igual al mal y la sabiduría es igual al bien. Estas ideas del pensamiento socrático que sin duda alguna manera siguen presentes en la actualidad.